Para mí es un gusto poder estar con ustedes en este día, en especial saber de que ustedes están teniendo ahora esta reunión bastante importante. Me hubiera gustado estar presencialmente con ustedes, pero bueno, por alguna situación que se nos cruzó, pues ahora quiero dejarles este mensaje. Entiendo que el tema que ustedes están desarrollando tiene que ver con el ámbito de la libertad en Cristo. Bueno, todo lo que tiene que ver con las libertades hoy en día y el libertinaje de hoy día, ¿sí? Libertad versus libertinaje, el tema de hoy día, ¿verdad? Y realmente es una... Hoy vivimos en un mundo lleno de contrastes bastante fuertes, ¿no? Por un lado se declaran libres, nos declaramos sociedades libres, libres bueno, en primer lugar nos declaramos libres e independientes del yugo español, así que somos de naturaleza, por ese lado, somos libres y hablamos siempre de libertad. El himno, las letras del himno nacional del Perú dice somos libres y como que nos enorgullecemos de ser libres. Y qué lindo pensar en la libertad, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento pensamos en la libertad. Los jóvenes hoy en día piensan en la libertad y son soñadores en cuanto a la libertad. Todos a su vez están pensando en la libertad. El jovencito, el adolescente a veces piensa y dice, cuando yo me vaya de mi casa yo seré libre, y piensa en una forma de libertad. Y a veces pensamos que ser libres es vivir en un libertinaje. Pero la Biblia no nos habla de ese tipo de libertad. La Biblia nos habla de una libertad basada en límites, en reglas que debemos cumplir. Lamentablemente el ser humano quiere ser libre porque puede levantar sus brazos y decir libertad y puede vivir libres e independientes de cualquier ámbito, ¿no? Pero no sabemos que eso a la vez nos esclaviza. Eso nos perjudica, nos daña, nos agobia, hasta cierto sentido eso nos oprime y vivimos en una sociedad que nos oprime cada vez más. Somos libres, pero a la vez somos esclavos. Somos libres en ciertas cosas, pero somos esclavos para ciertas cosas. Así que el tema de libertad en sí, si usted dice yo soy libre completamente, es un poco... no es tan cierto esa libertad, no es tan así dada esa libertad, porque no es que somos libres y vivimos en libertad única, donde no rendimos cuentas a nadie. Eso es un libertinaje, pero aparte de que vivimos en un libertinaje, la sociedad vive en un libertinaje, la sociedad vive esclavizada de sus vicios, vive esclavizada de las situaciones. Hay mucha gente que vive esclavizada de sus relaciones, hay mucha gente que vive esclavizada de sus pecados. Entonces, es una sociedad libre, pero a la vez esclavizada. Y vivimos, y el mundo está gritando, dando gritos de libertad, pero es esclavo, ¿sí? Y quiero que veamos un pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer este libro de Gálatas y vamos a hablar un poquito sobre esta libertad que, dicho sea de paso, nos ha esclavizado más y cada vez más. Creo que en este tiempo vivimos más esclavos que antes, ¿sí? Vivimos esclavos a diferentes cosas, ¿sí? El capítulo 5, el versículo del 1 al 24, nos habla acerca de estar firmes en la libertad. Dice el versículo 1, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Los judíos pensaban hasta cierta manera de que ellos eran personas libres porque se circuncidaban. Y estaban felices porque decían, yo estoy viviendo una libertad. Soy judío, me he circuncidado y vivo en libertad. Pero Pablo dice, no están viviendo en libertad completamente.
Y no es que son libres completamente. Lo que pasa es que viven en libertad, pero no se dan cuenta que nos hemos esclavizado. Somos esclavos de la ley, le dice Pablo, ¿no? De una ley que tienen que de alguna manera sujetarse y rendirse ahí, ¿sí? Los jóvenes en todo el mundo reclaman libertad. La juventud es un tiempo difícil. Un joven ni es niño ni es adulto. Algunos le tratan como si fuera un niño y otros esperan que se comporte como si fuera un adulto. Por eso hay mucha frustración. No es una cosa ni la otra. Y es por eso que siempre están ellos luchando por este ámbito de libertad, ¿sí? Los jóvenes quieren escapar de los lazos y reglas de sus padres y a veces están apurados en hacerlo. En otros casos lo hacen en rebeldía. Por regla general, los padres están dispuestos a dar libertad a los hijos tan pronto que vean que son dignos de confianza. Si el joven reclama libertad, pero libertad a vivir en libertinaje, por supuesto sus padres no lo van a dejar y nadie va a querer que usted viva en un libertinaje. Los que reclaman libertad viven en libertinaje. Esta parte es muy importante entender. Los que reclaman libertad a vivir en libertinaje jamás tendrán libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces los jovencitos, les decía al inicio, quieren vivir en libertad, pero se vuelven más esclavos que antes. Y es una libertad falsa, una falsa libertad. Hay mucha gente que dice, yo vivo en libertad, pero no es libertad, es libertinaje que más adelante le va a llevar a una esclavitud tremenda. Y esa esclavitud tremenda le va a pasar una factura enorme. Y esa factura enorme va a tener que en algún momento pagarla. En algún momento va a tener que encarar. Y eso es cada vez más difícil en esta sociedad. Los reclamos de libertad, ¿sí? Los que reclaman libertad para vivir en libertinaje no tienen libertad, ¿sí? La libertad, en primer lugar, debemos entender que la libertad tiene límites, ¿sí? Quiero ponerles un ejemplo. El preso está detenido por haber tomado la libertad de hacer algo prohibido por la ley. Él quería estar libre, hizo lo que él quería y robó lo que a él quiso robar. Dicho de otra manera, él quiso poner en práctica su libertad. Pero ¿qué terminó siendo? Un preso, que lamentablemente ya no es libre, está preso. Mi libertad termina cuando perjudica la libertad de otros. Ahí termina. Por eso es que debemos entender muy bien qué es lo que nosotros deseamos para qué es lo que deseamos para la libertad. ¿Cómo estamos pensando nosotros en cuanto a la libertad? Recuerde esto, mi libertad termina cuando perjudica la libertad de otros. Libertad no restringido lamentablemente nos esclaviza más, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos, quiero vivir mi libertad, pero no nos damos cuenta que estamos esclavizando a los demás. Y le estamos esclavizando muchas veces a esta persona que quiere vivir en libertad. Quiero mostrarles un ejemplo bíblico de alguien que vivía en libertad, pero no sé qué tipo de libertad él estaba viviendo. Y este ejemplo que quiero mostrarles a través de la Biblia nos deja algunas características del libertinaje que vive el mundo en la actualidad. De esa supuesta libertad. Quiero mostrarles de un hombre que vivía en libertad total, pero en realidad vivía esclavizado, ¿sí? Y tiene algunas características interesantes que de pronto nosotros estamos cayendo en ello. Y sin darnos cuenta, estamos viviendo en una vida de esclavitud antes que ser libres. Quiero que veamos el libro de Marcos, capítulo número 5, del 1 en adelante. Y el libro de Marcos, capítulo 5, dice de la siguiente manera, del 1 al 20, vamos a mirar Marcos 5, del 1 al 20. Y en Marcos 5, del 1 al 20, encontramos esta historia fascinante de el endemoniado Gadareno. Este endemoniado, esta historia ha sido mirada desde algunos ángulos. Y hoy quiero mirarle desde el ángulo de la libertad.
¿Qué características tenía este hombre que vivía en medio de los sepulcros? ¿Qué características tenía? ¿Sí? De pronto usted ya está imaginando algunas características. Quiero leer algunos versículos para iniciar y luego hablaremos un poquito de este pasaje. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Vivía libre, ¿no? Porque ni las cadenas le ataban a él. Yo he escuchado a mucha gente decir, a mí nadie me ata a nada, yo no soy, a mí nada me ata, yo no vivo atado a nada, ni nadie me ata. A veces ese liberalismo de hoy día ha desechado la seriedad de las cosas. Y muchas veces yo no vivo atado. Y hay a veces que debemos pensar que mucha gente, muchos solteros piensan que el matrimonio es un tipo de atadura. Y por eso que dicen, no, yo vivo libre, vivo libre sin atarme a nadie. Este hombre no le gustaba estar atado a nadie ni a nada. Mire, las cadenas les rompía, ¿no? Y aún las cadenas con él podían, ¿sí? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Imagínense, él vivía en una completa libertad. Hoy en día, alguien que lea este pasaje va a decir, uy, qué lindo ese hombre. Porque no se sujetaba a nadie, ni físicamente tenía alguien a quien le sujete, ni las cadenas le sujetaban a él. Él era completamente libre, ¿sí? ¿Qué características tenía este hombre? Número uno, él no tenía que hacer caso a nadie. Ahora, usted se imagina, mucha gente piensa y dice, yo quiero ser libre para no obedecer a nadie. Yo quiero ser libre para realmente vivir como yo quiero vivir. Quiero ser libre para, estar en una libertad total. Él no tenía que hacer caso a nadie. Pudo ir a la cama cuando quería. Pudo dormir en cualquiera de las tumbas. Un día dormía en una, en otra dormía allá y en otra por allá. Y ya dormía donde le cogía la noche. ¿Sí? Algunos chicos están diciendo qué lindo, así me gustaría, donde me coja la noche ir a dormir, donde nadie me diga por qué llega a estas horas, donde nadie me diga tienes que venir a las 10 de la noche, si no, la puerta encuentras con seguro, imagínense, ¿no? Sí, pudo levantarse cuando quería, porque vivía ahí, suelto, nadie le ponía una orden, una ley, nada. Así que yo creo que hay muchos que quieren identificarse con este señor, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren dormir cuando querían, dormir donde querían, levantarse cuando quería. Imagínense, las 10 de la mañana y seguir durmiendo, que nadie le diga nada, ¿no? Pudo comer lo que quería. Imagínense eso, ¿no? Que algunos dirían, qué lindo eso, comer lo que quería. A veces me obligan a comer las verduras, me obligan a comer las ensaladas, me obligan a comer la sopa que yo no quiero, ¿no? Qué lindo, ¿no? Pudo, nadie le mandaba a él. Vivía entre las tumbas, ¿no? Nadie le mandaba. Era una ley en sí mismo. Él se mandaba a sí mismo, él se ponía la ley. Hay que tener cuidado en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado cuando la gente empieza a decir, bueno, yo no quiero que nadie me mande, yo no quiero que nadie me ponga una ley a mí mismo, ¿sí? Él era su propia ley. Hay jovencitos que piensan así, ¿no? Y dicen, yo quisiera hacer mi propia ley, ¿sí? No tenía que bañarse, no tenía que lavar su ropa, ni aún tenía que vestirse. Es más, él estaba desnudo ahí, ¿sí? Imagínense, él tenía una libertad completa de las cadenas no le ataban, dormir cuando quiera, comer lo que quiera, levantarse a la hora que deseaba. No tenía que vestirse, imagínense, ¿no? Él andaba ahí sin ropa, dice, ¿no? Imagínense este hombre, ¿no? Ahora, se pone usted a pensar este tipo de libertad. Usted, claro que me va a decir, pero pastor, yo no quiero ese tipo de libertad. Pero el mundo está viviendo y deseando ese tipo de libertad, ¿sí? Pudo elegir su estilo de vida. El estilo de vida que él quería pudo elegir, ¿sí? Él podía elegir la forma de vida que él quería. Hay algunos que pensarían, qué afortunado era él.
Porque, qué libertad más linda, era la mejor libertad. Pero ¿cuál fue el resultado de esa libertad total? ¿Cuál fue el resultado? Y a esto quiero apuntar en esta noche con ustedes, mis queridos hermanos de la red, que no me gustaría que usted viva en esa libertad, ¿sí? Porque el resultado de esa libertad era caótica, no era muy linda. ¿Cuál era el resultado de esa libertad? Número uno, el resultado de esa libertad es que él vivía una vida muy solitaria. Él no tenía amigos. Nadie quiere vivir con un rebelde. Él vivía una vida muy solitaria. Es muy egoísta. Para tener amigos tenemos que someternos a las exigencias de la vida. Y quiero decirle algo. Muchas veces nosotros queremos vivir en una libertad, pero esa libertad de libertinaje nos va a llevar a una vida muy solitaria. Este hombre vivía una vida muy solitaria. Porque a nadie le gusta ir a vivir en los sepulcros, no sé, creo que a nadie le gustaría, ¿verdad? Y tampoco se acostumbraría a ir a vivir allá, pero este hombre vivía ahí, porque tenía libertad, quería vivir donde él le daba la gana. Y vivir de esa manera nos va a llevar a vivir entre los sepulcros. La sociedad de hoy día vive una vida muy solitaria y nadie quiere a un rebelde. Ese tipo de vida muy solitaria es muy egoísta, egocéntrica. No sé si usted quiere vivir así. Y para tener amigos tenemos que someternos a las exigencias de la vida. Así que no viva en una vida muy solitaria, independiente. Nadie me toma en cuenta, nadie me dice nada y vivo mi vida libre. Libertinaje, no. En segundo lugar, el resultado de esa libertad total que tenía este hombre, no solamente que vivía una vida muy solitaria, sino también que estaba abandonado allí en el cementerio. Y una vida de libertinaje nos hace pensar que es también una vida de abandono. Uno tras otro de sus amigos le dieron la espalda y vivía una vida de abandono en el cementerio. El libertinaje, de alguna manera, nos va a llevar a vivir una vida de abandono. El mundo hoy en día, que quiere vivir en esa libertad y ha imaginado una serie de cosas. Ahora quieren vivir y están luchando. Imagínense, luchan para crear una ley para que les autoricen hacer con su vida lo que quieran. Quieren aborto, quieren sexo ilícito, quieren unión como ellos les dé la gana. Quieren un sinnúmero de cosas que se imaginan. Quieren machismo, feminismo, todo quieren. En pro de esa libertad. Pero esa libertad nos esclaviza al punto de llevarnos a vivir vidas abandonadas. Porque este hombre que vivía en el cementerio, tal vez no por su propia decisión, tal vez fue presa fácil de estos espíritus que vivían en él, y uno tras otro de sus amigos le dieron la espalda, porque se dieron cuenta que una vida de abandono no es una vida como la que Dios quiere darnos. Aún sus parientes no le querían más. Ya no tenía parientes, ¿no? Ya no vivía con sus amigos, ya no estaba ahí. Ahora, imaginen esto. Este hombre que estamos hablando en Marcos capítulo 5 es un hombre que vive en su supuesta libertad. Es un hombre que vive una vida muy solitaria, es un hombre que está abandonado allá y tiene un encuentro con Jesucristo. Y sabe, le inserta en la sociedad y tiene que empezar a sujetarse a las leyes sociales, a las leyes familiares y aún a las leyes eclesiales, y empieza a sujetarse.
y tiene un cambio de vida. Y esa sujeción que aparentemente la gente quiere liberarse, en realidad le da libertad. Y es lo que Jesús dice, que Él ha venido a darnos libertad. Y cantamos a viva voz, nos encanta esas alabanzas de libertad. A mí me gusta mucho, me has dado libertad, o algunas letras de las alabanzas que habla de libertad. Y una palabra muy especial en de mi lenguaje es libertad, porque el Señor nos vino a dar libertad y vivimos en libertad, pero no en esa libertad que es símbolo de libertinaje, que nos hace vivir una vida solitaria, una vida de abandono. Pero también este hombre, esta característica de libertad, nos muestra también que vivía en una vida de vergüenza. ¿Se imagina usted una vida de vergüenza? Un cementerio no es un lugar para vivir. Yo creo que usted y yo en nuestro consciente firme, usted y yo en nuestros cabales racionales, jamás iríamos a vivir en un cementerio. Nos da terror. Tuve hace no mucho la experiencia, bueno, ya va a ser un año, en el programa de Navidad de la iglesia vinieron los niños de por ahí arriba, de uno de los cerritos, y nos fuimos a traer en una camioneta que me habían prestado. Yo no conocía muy bien el camino de ese lugar. Y me dicen, siga nomás, tienen que ir por allá, me iban indicando, por ahí tienen que ir, por ahí. Así me indicaron por dónde tenía que irme con la camioneta. Y cuando llegué, después me dice, tiene que cruzar por medio de ese cementerio. ¿Yo qué? Sí, métase nomás por ahí, es el camino, ¿no? Y yo me ponía a pensar, wow, cuando pasa la gente acá en la noche, le da miedo, ¿no? Un cementerio, imagínense. Y este hombre en su libertad, que vivía una vida de vergüenza, vivía en medio de un cementerio, donde no hay vida. Y yo considero de que hay mucha gente hoy en día viviendo en medio de cementerios. Tristemente es así. Vivimos en medio de cementerios. Y seguro que este hombre estaba sin dinero. ¿Por qué? Porque la rebelión trae a la vergüenza. Este hombre vivía en vergüenza por su propia rebelión. ¿Sabe que no sabe la gente, mejor dicho, que reclama feminismo, machismo, sexo ilícito, aborto y todas lo que hoy se está proponiendo tener? No se da cuenta que eso es una rebelión contra el estado natural que Dios había creado. Dios creó el estado natural, y ese estado natural debe ser llevado por Dios. Es un estado natural, y nos rebelamos contra ese estado natural de Dios. Es como una rebelión. ¿Y sabe qué va a pasar? Que Dios mismo nos traerá vergüenza sobre ello. No sabe la sociedad de vergüenza que están formando todos estas nuevas ideologías libres de libertinaje. Son sociedades llenas de vergüenza. ¿Por qué? Porque la rebelión trae vergüenza. ¿Sabe? Otra característica de esto era que esto trae dolor. Él dolía. En primer lugar, él se hería con piedras a él mismo. Oiga, cuánta gente hoy en día. Y esto es muy contradictorio. Muy contradictorio. Gente que un día marcha por que con mis hijos no te metas, que la ideología de género y todo, y que al otro día marcha
para tener una libertad con su cuerpo, y pro aborto y pro libertades y todo, no se da cuenta que está hiriéndose con piedras como aquel endemoniado gadareno, que él vivía así por una cantidad de espíritus que tenía, y que obviamente, yo considero que en lo particular nuestra sociedad está así porque está llevada de todo espíritu de mal de nuestra sociedad. Y es precisamente el enemigo que ha levantado toda una bandera de rebeldías contra la ley establecida, la ley natural establecida. ¿Y qué hace? Se golpea con piedras, hiriéndose con piedras. Este hombre, la gente miraba y le dolía tal vez porque andaba descalzo. No tenía ni para comprar un par de zapatos, ni ojotas, diríamos, ¿no? Sí. Entonces, vemos como 4 características del resultado de esa libertad. Vivía una vida solitaria, vivía una vida de abandono, vivía una vida de vergüenza y vivía una vida de dolor. 4 características de esa supuesta libertad que nos quiere vender el mundo. 4 características que de alguna manera aún a nosotros también a veces no nos hemos dado cuenta y reclamamos, quiero ser libre, y queremos vivir en esa libertad. Vivir una vida solitaria, una vida de abandono, una vida de vergüenza y una vida de dolor. Pero esa no es la libertad en Cristo. Esta clase de libertad tiene un precio bien alto, muy alto. Sus propios familiares sufre nuestra sociedad. Dice la Biblia en Romanos que toda la creación gime a una por una intervención divina. Y escuche esto: mientras que el corazón anhela el pecado, jamás habrá libertad. Mientras el corazón anhela aquellas cosas que el mundo propone, jamás tendremos completa libertad. Cristo ofrece libertad completa, la verdadera libertad. En Juan 8:36, quiero leer quiero que miren conmigo el Evangelio de Juan. Y bueno, yo quiero dejarles una pequeña tarea ahí, ustedes que lean el Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 8, que habla acerca de esa libertad, ¿sí? Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y bueno, ellos categóricamente van a decir, como cualquiera de nosotros. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué osadía de ellos para decir jamás hemos sido esclavos! Si ahora estaban siendo víctimas de todo un imperio romano sobre ellos, ¿no? Bueno, pero ellos se sentían libres en medio de una esclavitud fuerte que ellos vivían. ¿Cómo decís tú que seréis libres? El versículo 36 dice: así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Ellos no habían entendido que ellos estaban esclavizados, estaban torturados por este gran imperio que les sacudía hasta los últimos centavos que tenían. Y realmente esa libertad no era libertad, ¿sí? Pero en Juan 8:36 dice que si el Hijo os liberare, serán verdaderamente libres. Es estar verdaderamente libre. No somos a veces verdaderamente libres. A veces estamos en las mismas características de este hombre gadareno, bajo esas mismas características. Muchos equivocadamente piensan que el cristiano vive en la esclavitud, pero no vivimos en esclavitud. La esclavitud es lo que habíamos mostrado anteriormente. Vivimos en libertad. Es una libertad que va más allá de la libertad de los jóvenes que reclaman, porque por lo menos tiene 3 características. Número 1, tenemos una libertad de culpabilidad. Tenemos una libertad de culpabilidad.
En cambio, ellos tienen una libertad sin sentido de culpabilidad. ¿Sí? Tenemos una libertad de la culpa del pecado. El Señor nos ha hecho libre. Jesús les hablaba de ello, pero ellos no querían entender. Ellos pensaban que hablaba de la libertad, del yugo, de la esclavitud que estaban ahora sometidos. Y a lo largo de la historia siempre estaban sometidos a diferentes tiempos de esclavitud. ¿Sabe? En segundo lugar, tenemos una libertad sin temor de castigo. Esto es lindo. En primer lugar, tenemos una libertad sin sentido de culpa. La libertad que va más allá de esa libertad que reclaman los jóvenes, esa libertad que Cristo nos da, esa libertad que Jesús dijo, si es que en el versículo 36, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Una libertad sin sentido de culpa, porque Él quitó nuestra culpa. Fue limpio nuestro pecado. Una libertad sin temor de castigo, porque vivimos en la voluntad del Señor y ese castigo ha sido levantado de nosotros, pues ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero lo más lindo, y en tercer lugar, es que vivimos en una libertad que no restringe la libertad de los otros. En el ámbito anterior decíamos que la libertad de libertinaje restringe la libertad de los demás, esclavizo a los demás. Y usted no se ha dado cuenta que los chicos, gente que quiere vivir en libertad, a veces le esclaviza al hogar, esclaviza a la familia, esclaviza a todo el mundo. Sí. Pero debemos entender claramente que Cristo nos rescata del yugo de la esclavitud. Cristo nos ha rescatado del yugo de la esclavitud. ¿Y recuerdan ustedes de Gálatas 5? ¿Cómo decía Gálatas 5? Y empezaba diciendo algo muy importante para cada uno de nosotros. Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos rescató del yugo de la esclavitud. Son los deseos de la carne que esclavizan al hombre. Mire en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son los deseos de la carne los que esclavizan. Sí. ¿Por qué dice eso? Porque vivir para satisfacer la carne, diría en 1 Juan 2:16, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son las que nos esclavizan. ¿Por qué hoy la gente está gritando por las calles por esa libertad, libertinaje y una serie de situaciones que hoy se están propagando? ¿Por qué? Porque quieren satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos para satisfacer qué cosa? 1 Juan 2:16 decía, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, para vivir en su propia vanagloria. La libertad por medio de Cristo es una libertad que viene a través de la transformación que Cristo hizo en nosotros. Una nueva creación. Y somos apartados de todo pecado. Amó la justicia y hay que despojarnos del viejo hombre, ¿sí? Tenemos que crucificar al viejo hombre. Eso viene por medio de la renovación. En Romanos 12:2, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y para terminar, quiero que veamos Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. Efesios 4:23. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Con esta renovación, no tengo que preocuparme más por la ley. ¿Por qué? Porque todo lo que yo quiero, ¿sí? Lo que la carne desea, lo vamos a crucificar. Y desde hoy en adelante podemos decir, somos libres, y realmente, como dice la letra del himno, somos libres.
completamente libres en Cristo Jesús. No con esa libertad de vivir solos, de vivir en vergüenza, esa libertad que trae dolor, esa libertad que nos hace vivir vidas abandonadas. No, sino con esa libertad libre de la culpa, libre del castigo y libre de restringir la libertad de los demás. La libertad en Cristo Jesús. ¿Has vivido en libertad? Te invito a que vivas en la plena libertad en Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu vida en gran manera. Gracias por este tiempo. La bendición de Dios para ustedes.